hermanos y hermanas, nuevamente les doy la bienvenida al canal, un remanente volverá. Muchísimas gracias a todos por estar siguiendo el canal, una gran bienvenida y un gran abrazo para todos los nuevos suscriptores que han estado siguiendo el canal. En el video anterior hablaba acerca de un capítulo especial de Ven Sígueme con Nefi e Isaías. Ha tenido muy buena recepción por parte de todos los que lo han visto, otros que han podido compartir. Así que muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme en este lindo trabajo, de poder compartir algunas cosas sobre el Evangelio de Jesucristo, sobre todo la importancia y la relevancia de comprender algunas escrituras en contexto y algunas definiciones que son claves para entender nuestro propósito como miembro de la Iglesia. Como se dan cuenta, el capítulo de esta semana tiene que ver con algunos actores, protagonistas principales del libro de Mormón, que están en su portada, y tiene que ver con la misión que tienen algunos reyes y reinas de los gentiles, de los cuales se mencionan muchísimas veces, más de 100 veces en el libro de Mormón, se hace referencia a este pueblo. Y vamos a tratar de definir a través de las escrituras, especialmente el libro de Mormón y sus interpretaciones, quiénes realmente son los gentiles de los cuales se habla en el libro de Mormón. Así que vamos a subir la presentación y vamos a tratar de ir avanzando para poder entender esta importante doctrina, porque este es un rol. Lo importante en el libro de Mormón es poder comprender los roles que se le asigna a los lamanitas, que son los primer público objetivo del libro, que son la descendencia de Lehi y de Nefi. Ahora, ¿por qué serían los primer grupo, el primer grupo objetivo para Nefi y Lehi? Bueno, porque son la descendencia de aquel que el Señor trajo de Jerusalén, ¿ya? Y al cual le prometió que esta tierra iba a ser por herencia para ellos. Son el primer grupo. Luego tenemos los judíos y un tercer grupo que se habla de los gentiles. Y este grupo es muy importante porque tiene que hacer cosas importantes para la casa de Israel. A través de ello el Señor va a hacer su obra. Y definamos quiénes son, que eso es lo más importante. Dice, en su portada, el libro de Mormón se dirige a tres grupos de personas. Uno, los lamanitas, que son un remanente de la casa de Israel, los judíos y los gentiles. Por lo tanto, antes de embarcarnos en una excursión exploratoria en el libro de Mormón, es bueno aclarar estas tres identidades, ya que no todos los santos de los últimos días están de acuerdo sobre ellas. Hay discrepancias con respecto a cuál es el rol y el papel de cada uno. Debido a que estos términos aparecen con frecuencia en el libro de Mormón, no aclararlos podría llevarnos a malinterpretar muchos pasajes de las Escrituras. Peor aún, podríamos terminar asignando roles a grupos de personas que no están basados en hechos, roles que sus profetas escritores nunca pretendieron que se les asignara. Afortunadamente, el libro de Mormón tiene sus propios controles y equilibrios internos, por lo que determinar quién es quién no es difícil, aunque esas identidades a veces pueden no ser obvias. Recordamos la gran batalla del Cerro de Cumora, ¿cierto? Mormón, Morón están allí. Definitivamente la descendencia nefita queda destruida en ese momento. Los que quedan con vida, recuerden que fueron perseguidos por los lamanitas, fueron muertos o en su defecto renunciaron, ¿cierto?, a su creencia en Cristo, por lo que luchaban y se mezclaron entre ellos. ¿Cuál es el respaldo que tenemos para poder definir quiénes son los lamanitas? Lo tenemos precisamente en Mormón 8. Y dice, y he aquí, los lamanitas han perseguido a mi pueblo, los nefitas. Entonces hace la definición de los dos pueblos que quedan al final, de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, hasta que no existen ya. Y grande ha sido su caída. Sí, grande y asombrosa es la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y aquí, es la mano del Señor lo que lo ha hecho. Esta frase es clave, porque cuando
ocupamos es la mano del Señor. ¿Fue el Señor mismo que descendió y ejecutó una especie de castigo sobre los nefitas? No, ¿cierto? Él ocupa con esta frase mi mano, o su mano o el brazo, a alguien que le haga el trabajo de poder eliminar a aquellos que no han sido fieles a los pactos. Entonces, ¿por qué hago hincapié en este versículo? Siguiendo la idea también del canal, es que ese es lo que ocurre en todo el libro de Isaías. Es Jehová interactuando con su mano derecha y con su mano izquierda. Su siervo del fin de los tiempos y su imperio militarista que tendrá que limpiar la tierra del mal, de los impíos, de los malvados. Y acá Mormón dice que es la mano del Señor lo que hizo que el pueblo de los lamanitas finalmente eliminara a los nefitas. ¿Por qué? Porque no cumplieron la ley del pacto. Y dice, y aquí también los lamanitas están en guerra unos con otros, y toda la superficie de esta tierra es un ciclo continuo de asesinatos y de derramamiento de sangre. Nadie sabe el fin de la guerra. Y aquí, no digo más de ellos, porque ya no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. O sea, definitivamente no queda nadie más, ¿okay? Con la referencia de nefita en la tierra. El Moroni también ratifica lo siguiente. Y si es que perecen, sabemos que un gran número de nuestros hermanos se han pasado a los lamanitas, lo que dijimos recién, y que muchos otros también desertarán a ellos. Escribe pues algunas cosas, si eres preservado y yo muero, y no te veo más. Estas son palabras de Mormón a Moroni, pero confío en que pueda verte pronto, porque tengo unos anales sagrados que quisiera entregarte. Entonces, el primer grupo objetivo son los lamanitas. ¿Por qué? Porque los registros dicen que son ellos los que finalmente quedaron en la tierra. Habían desaparecido los jareditas y esta era la descendencia que quedaba de Lehi en la tierra. Ellos fueron los que quedaron. Y que, imagínense, Moroni estuvo hasta alrededor del 400 con los registros antes que finalmente los escondieran. Y durante toda esa época, los lamanitas siguieron con su historia aquí en América por más de 1000 años, hasta el 1400, 1500, donde tenemos los primeros registros de quién viene como gentil acá a las Américas. Pero esto es poder contextualizar un poco, ¿ok? Va dirigido a los lamanitas, ¿por qué? Porque fueron los que quedaron aquí, de la descendencia de Levi. Entonces, es a estos lamanitas y a la mezcla de los descendientes de Nefi entre ellos, a quienes se dirige principalmente el libro de Mormón. El objetivo principal del libro de Mormón es mostrar a los lamanitas qué grandes cosas ha hecho el Señor por sus padres, para que conozcan los convenios del Señor, a fin de que ellos, los lamanitas, no sean desechados para siempre. Esa está en la página de introductoria del libro de Mormón. Entonces, podemos dar por sentado básicamente quiénes son. ¿Sí? Yo creo que ya lo podemos definir de esa manera en contexto y de acuerdo a las escrituras o al mismo libro de Mormón. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los judíos, vamos a dejar un entre paréntesis aparte que también va dirigido a ellos, pero son más fáciles de identificar, los judíos, ¿cierto? O las 10 tribus, que sabemos que fueron dispersadas en la época de Isaías o en la época de Jeremías o Leí, cuando el pueblo de Jerusalén, los judíos fueron llevados al cautiverio. Es más fácil definir qué pasa con ellos y que siguen siendo la casa de Israel, propiamente tal. Ahora, de acuerdo a lo que estaba hablando recién, ¿cuándo aparecen los gentiles por primera vez en el libro de Mormón? Y aparecen en 1 Nefi 13. Recordemos, contextualizando. Nefi pide su visión, tiene su visión, donde se le interpreta el árbol de la vida. En 1 Nefi 10 y 11 ve la aparición del Mesías en la tierra. Capítulo 12 del 1 Nefi, él ve cómo su generación cae en la incredulidad. Y en el 13, él ve la aparición de los gentiles. Por primera vez. ¿Quiénes son los gentiles?
son dos grupos que benefician. El primero lo dice en el versículo número 12 y dice: y miré y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas, y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él, y el hombre partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos que se encontraban en la tierra prometida. ¿Quién es este primer grupo de gentiles que viene a las Américas y que Nefi ve? Bueno, los hemos identificado como Cristóbal Colón, ¿cierto? El hombre que estaba sobre las muchas aguas y que el Espíritu de Dios lo trajo. Por eso le hacía recién la referencia que el libro de Mormón hasta 400 después de Cristo, antes que lo escondiera Moroni, hasta casi 1000 años después, el pueblo estuvo degenerando la incredulidad hasta como los encontró este grupo de gentiles que llegó. Este grupo principalmente llegó al sector sur de las Américas, ¿cierto? Sabemos que colonizaron prácticamente toda la zona de acá, del sur de las Américas. Ese es un grupo que debemos identificar como los gentiles. Después hay un segundo grupo de gentiles que Nefi ve, que es en el cual él más centra su visión. Esos son los que en el versículo 13 son los que estaban en el cautiverio. En el 16 sigue con la misma temática, Nefi, primer Nefi 13. Y aconteció que yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad se humillaron delante del Señor, que el poder del Señor estaba con él. Este es otro grupo de gentiles. Este grupo de gentiles son los que llegaron en la parte norte de las Américas, a saber, los Estados Unidos actuales. Hoy tuve un almuerzo con los misioneros, ambos de Estados Unidos, y le pregunté su origen, su base, dónde habían nacido. Bueno, y ellos remontan su historia a los peregrinos que vinieron de Europa, que ellos, según la historia, no tenían libertad religiosa en Europa. Fueron cautivos, muchas veces perseguidos, pero el Señor los trajo aquí a esta tierra. ¿Okay? Ellos se habían humillado delante del Señor y el Señor les dio poder, los hizo prosperar aquí. Entonces, el versículo 30 del mismo 1 Nefi 13 aclara acerca de las mezclas de las descendencias de Leí. Dice: no obstante, tú ves que los gentiles que han salido de la cautividad, que acabamos de hablar, y que gracias al poder de Dios han sido elevados sobre todas las demás naciones que hay en la superficie de la tierra, que es una tierra escogida sobre todas las demás, la cual es la tierra que el Señor Dios dio a tu padre por convenio, para que fuese la herencia de sus descendientes. Entonces aquí el Señor en la visión, ¿cierto? Refuerzan que esta tierra es la tierra de herencia para los descendientes de ella. Por tanto, ves que el Señor Dios no permitirá que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia que se hallan entre tus hermanos. Entonces, podríamos más o menos ir definiendo cronológicamente la aparición de los gentiles, o antes que eso, lo que hemos visto hasta este minuto en el programa, quienes definitivamente fueron los lamanitas que quedaron hasta que fueron descubiertos por los primeros gentiles. Como digo, para mí son dos grupos distintos, pero el grupo de que había salido de la cautividad es un grupo que se humilló ante el Señor. Fueron prosperados acá en la tierra. Ellos llegaron en la parte norte de este continente. ¿Qué se le entregó a este grupo de gentiles? El versículo 34 de 1 Nefi 13 dice: y aconteció que el ángel del Señor me habló diciendo: he aquí, dice el Cordero de Dios, después que haya visitado al resto de la casa de Israel, y este resto del que hablo es la posteridad de tu padre, a saber quiénes, los lamanitas. Por lo tanto, después que los haya visitado con juicio y los haya herido por la mano de los gentiles, nótese lo que viene ahora en esta parte del versículo. Dice: y después que los gentiles tropiecen muchísimo a causa de las partes más claras y preciosas que fueron suprimidas del evangelio del Cordero
por esa abominable iglesia, que es la madre de las rameras, dice el Cordero: seré misericordioso con los gentiles en aquel día. ¿Qué día? ¿Cuál es el día que el Señor señaló que iba a ser misericordioso con ellos? Porque estaban tropezando, porque habían cosas de su evangelio o de los escritos que ellos tenían que no eran claras. Ese día es el día cuando se restauró la iglesia de Jesucristo los santos últimos días. A saber, para corregir lo que acabo de decir, se restauró el evangelio de Jesucristo. De tal modo que haré llegar a ellos, por medio de mi propio poder, mucho de mi evangelio que será claro y precioso, dice el Cordero. Entonces, cuando se restauró el evangelio, se restauró entre una nación poderosa entre los gentiles. Ahí se restauró. Había mucha agitación religiosa en la época de José Smith, recuerda. Pero el Señor les permitió, a través de lo que habían hecho, cuando llegaron aquí los primeros gentiles, que esta restauración iba a partir en esa nación. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a definir quiénes realmente son los gentiles en el libro de Mormón. Al menos en 1 Nefi 13 podemos ver cómo aparecieron y cómo siguieron una secuencia hasta la restauración. Entonces, la restauración del Evangelio se hizo entre las naciones gentiles. Interesante. Pero es por medio de los gentiles que se cumplirán, es decir, por medio de los santos de los últimos días, quienes en el libro de Mormón se identifican con los gentiles. ¿Qué se cumplirá por medio de los santos de los últimos días? Que el Evangelio finalmente llegue a la casa de Israel. Ese es el medio que el Señor preparó. Entonces, somos un grupo de gentiles que ha recibido el convenio del Evangelio, la restauración. Tenemos una primogenitura que se nos entregó. La mayoría de los gentiles de estas naciones son de la tribu de Efraín. Ahora, el profeta José Smith aclaró esto en Doctrina y Convenios 109, versículo 60. Lo he mencionado en otros capítulos, pero es bueno siempre reforzar la doctrina. Él está dedicando el templo de Kirtla. En el versículo 60 dice lo siguiente, el profeta José Smith lo dice: ahora, oh Señor, hemos pronunciado ante ti estas palabras tocante a las revelaciones y los mandamientos que nos has dado a nosotros, los que hemos sido identificados con los gentiles. Las palabras del profeta José Smith toman fuerza una vez llevamos en este capítulo al menos analizado 1 Nefi 3. Que efectivamente es así. Efectivamente es así. Fue restaurado el Evangelio entre los gentiles. Entonces, ¿podríamos ya cerrar cronológicamente quiénes realmente somos? Que tenemos la primogenitura de Efraín, pero hemos sido asimilados entre las naciones de los gentiles. Y que ahora nuestra misión es llevar este Evangelio de vuelta a la casa de Israel. Ahora, el Evangelio se está predicando en todo el mundo. El problema es, ¿se están convirtiendo todos los de la casa de Israel que se necesitan aún? Porque pareciera que igual hemos cerrado la obra grande y maravillosa a la restauración del Evangelio y a la Iglesia como institución. Para cerrar, los grupos objetivos del libro de Mormón, para definir bien quién es la casa de Israel, quiénes son los gentiles. Utilizando la imagen del olivo, en el que los judíos, los nefitas, lamanitas y las 10 tribus constituyen 3 ramas naturales del olivo, y los gentiles comprenden ramas silvestres. Jacob 5, la alegoría del olivo. Nefi dice: y después que la casa de Israel haya sido dispersada, deberían reunirse nuevamente, o en definitiva, después de que los gentiles hubieran recibido la plenitud del Evangelio, las ramas naturales del olivo, o los remanentes de la casa de Israel, deberían ser injertados
o llegar al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. En otra parte, Nefi dice, lo que nuestro Padre quiere decir con respecto al injerto de las ramas naturales mediante la plenitud de los gentiles es que en los últimos días, cuando nuestra simiente haya menguado por la incredulidad, entonces la plenitud del Evangelio del Mesías vendrá a los gentiles, y de los gentiles al resto de nuestra descendencia. Una revelación dada al profeta José Smith declara lo mismo. El Convenio 14:10 dice, por tanto debo llevar la plenitud de mi Evangelio de los gentiles a la casa de Israel. Entonces, hermanos, hermanas, es más claro, más o menos siguiendo esta escritura que estamos viendo juntos, el papel de los miembros de la Iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días con la casa de Israel. ¿Estamos recogiendo a todos, solo espiritualmente, o literalmente, como dice el artículo F número 10? Porque la obra grande y maravillosa es la restauración de la casa de Israel. En su contexto más amplio, el término gentiles, tal como se usa en el Libro de Mormón, incluye a otros que emigran al continente americano. Sabemos que el Señor no iba a traer a ninguna nación más, salvo que fuera por su propia mano. Sin embargo, ningún gentil es identificado como la casa de Israel, lo que expresa las reservas del Libro de Mormón para los judíos, los nefitas lamanitas y las 10 tribus, y aquellos que finalmente serán contados entre ellos. No obstante, en su capacidad de ministrar el Evangelio en la casa de Israel, los gentiles son descritos en términos de cuidarlos, nutrirlos, servirles como un padre. Qué hermosa misión tenemos, la verdad, a la luz de las Escrituras, para mí. Sé que para ustedes también. Esa es nuestra misión. Nutrir, cuidar la casa de Israel. Primer Nefi 22. Primer Nefi 22 es una explicación que hace un Nefi de Primer Nefi 20 y 21, que serían Isaías 48 y 49. Los versículos 7 del capítulo 22 de Primer Nefi, él dice, y significa que viene el tiempo, después que toda la casa de Israel haya sido dispersada y confundida, en que el Señor Dios levantará una nación poderosa entre los gentiles, los Estados Unidos. Sí, sobre la superficie de esta tierra. Y nuestros descendientes serán esparcidos por ellos. Y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad. Por tanto, se compara que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros. Pregunta, ¿los estamos actualmente llevando en nuestros brazos, en nuestros hombros, ahora? Aunque hemos visto a muchos gentiles del linaje de Efraín aceptar el Libro de Mormón en nuestros días y creer que Jesús es el Cristo, no muchos judíos lo han hecho. Sin embargo, Jesús predice que los judíos creerán en Él cuando los gentiles les ministren el Libro de Mormón. Se les predicará la plenitud del Evangelio, dice, e invocarán al Padre en su nombre. Aquí están todas las escrituras, hermanos, para que busquen las referencias. Entonces, personalmente creo que aún no llegamos a este nivel, porque esta obra aún no ha comenzado. Esta obra aún está pendiente entre nosotros de los gentiles. ¿Por qué? Porque tenemos advertencias también del Señor cuando estuvo acá en las Américas. A los gentiles, a quienes Él ya ha declarado a través del Libro de Mormón que les entregó la restauración del Evangelio. No todos los gentiles van a cumplir esa misión. Y su gran parte va a tener que ser destruido, incluso dentro de nuestras filas. Por eso que me hace mucho sentido cuando el Señor dice,
Cuando vengan los torbellinos o las calamidades, comenzará por su casa. Hay un ay de los gentiles, a menos que se arrepienten, en 3 Nefi 21:14. El presidente Kimball desarrolló de la siguiente manera este versículo. Él dice, por tercera vez, el Señor cita a Miqueas. Está hablando el Señor. Esta vez entrega toda la profecía de Miqueas, del capítulo 5, del versículo 8 al 15. El Señor mismo profetiza que los malvados gentiles serán destruidos militarmente. Haré matar tus caballos y haré destruir tus carros. También destruirá sus ciudades militarmente. No hemos hablado durante todos los capítulos con la orientación a Isaías de este canal de que el Señor levantará un imperio militarista del fin de los tiempos para eliminar a los impíos y los malvados. No lo he dicho yo mismo en este mismo programa que llevamos acá, unos minutos compartiendo. ¿Cuál es el problema de los gentiles? Incluso los con convenio actual. Pero la idolatría parece ser su pecado más grave. En el lenguaje de los antiguos, la idolatría fue reforzada por brujería y adivinos. Fue objetivada en sus imágenes esculpidas, imágenes de pie, y fue asociada con prácticas inmorales realizadas en las arboledas. Aunque la naturaleza de la idolatría actual es diferente, somos muy buenos para adorar artistas, ídolos, los que vemos en televisión. El lenguaje figurativo de Miqueas nos enseña que la idolatría en todas sus formas, sutiles y modernas, será rápidamente eliminada. Dada la severidad de los castigos que aguardan a los gentiles, las palabras del presidente Kimball parecen mucho más pertinentes. ¿Por qué parecen mucho más pertinentes? Porque hay advertencias, inclusive en el libro de Éter hay advertencias para el futuro. Cuando Mormón quiso escribir más cosas de la visita al Señor aquí en las Américas, se le prohibió también, porque el Señor dice que iba a probar la fe de los gentiles. Entonces, tenemos advertencias también, tenemos una linda misión que si las entendemos, compartimos a los reyes y reinas de los gentiles. Estos reyes y reinas es una denominación espiritual, no político. Ningún rey de la historia ha estado pendiente en la época moderna, o luego que se haya dispersado la casa de Israel, en poder restituirlo propiamente tal. ¿No? Estos reyes temporales de reinos mundanos están preocupados de sus propias glorias, riquezas, etc. Es un título especial que reciben aquellos gentiles que se arrepentirán finalmente de sus errores. En Isaías 49, 22, 23, que Jacob, en segundo Nefi 10, también lo explica de la siguiente manera. Vamos a leer Jacob primero. Segundo Nefi 10, perdón, pero es Jacob quien está enseñando. Dice, sí, los reyes de los gentiles le serán por ayos y sus reinas por nodrizas. Por tanto, grandes son las promesas del Señor a los gentiles, porque Él lo ha dicho. ¿Quién puede disputarlo? Tenemos promesas grandiosas como parte de este grupo. Mas he aquí, esta tierra, dice Dios, será la tierra de tu herencia, y los gentiles serán bendecidos sobre la tierra. La referencia a Isaías 49, 22, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo alzaré mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi estandarte, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán llevadas en hombros. Y reyes serán tus ayos, y reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti, y lavarán el polvo de tus pies, y sabrán que yo soy Jehová, porque no serán avergonzados los que esperan en mí. Entonces, yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿aún ocurre esta gran obra? ¿Estamos trayéndolo en los brazos, en nuestros hombros, llevando a sus hijas? ¿Quiénes son los reyes y reinas de los gentiles?
Nefi y Jacob se refieren con frecuencia a la profecía de Isaías 49, 22, 23. Acabamos de ver la referencia. Sobre el papel de los reyes y reinas espirituales de los gentiles que restauran a la casa de Israel al conocimiento de su Salvador y las tierras de su herencia. Esa restauración aún no ocurre, no ocurre. Sus esperanzas para Nefi y Jacob, sus esperanzas para sus descendientes, quienes sabían que se reducirían a un estado perdido y caído, dependerían del ministerio de estos gentiles hacia ellos. El hecho de que estos reyes y reinas descendieran de la tribu primogénita de Efraín completa más plenamente el papel de Dios para ambos. ¿Van encajando las piezas? Vamos un poquito armando el rompecabezas. Podemos hacer un mapa y entender mejor cómo se interrelacionan todos estos grupos en el libro de Mormón. Para finalizar, hermanos, la clase, termino con estos comentarios finales. El hecho de que Jehová levante su mano y su estandarte, yo insisto, para mí es un siervo de los últimos tiempos. Su siervo de los últimos tiempos. Provoca el regreso de su pueblo del exilio. En aquel día, la ramita de Isaí, que está por estandarte para los pueblos, será buscada por las naciones, y su descanso será glorioso. En aquel día mi Señor volverá a levantar su mano para reclamar el remanente de su pueblo, los que quedarán de Asiria, Egipto, Patros, Cus, Elam, Sinar, Hamad y las islas del mar. Alzará estandarte a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Él reunirá a los dispersos de Judá, de los 4 puntos cardinales de la tierra. Eso aún no ocurre, por eso repito, sí, un poco majadero quizás en repetir qué está ocurriendo, no. Aún están siendo recogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Los reyes y reinas de las naciones, o gentiles, escoltan a los hijos e hijas de Jehová, sus elegidos que ascienden a la categoría de hijos siervos, en un nuevo éxodo, fuera de todas las naciones, cuando Jehová da poder a sus siervos. Habiendo alcanzado la categoría de serafines, estos reyes y reinas espirituales ejercen poder sobre enemigos y obstáculos al modelo de Moisés y Elías, permitiendo al pueblo de Jehová caminar a través de desiertos, montañas, mares, ríos y fuego en el nuevo éxodo a Sion. Entonces, para terminar el programa como palabras finales, palabras concluyentes, creo que somos, me encanta identificarme bajo esta denominación de gentil, con el convenio, sí lo tenemos. Las llaves están en esta iglesia. El profeta y los apóstoles, el profeta tiene las llaves, ¿cierto? En la iglesia. Pero me encanta identificarme con este título, porque personalmente, cuando leo el libro de Mormón y me identifico cada vez que dice gentil, al menos cuando habla en el tiempo del escenario del fin, y cambio esa palabra gentil por santo los últimos días, me da una perspectiva distinta. Siento la importancia que tengo y que tenemos como miembros de la iglesia. ¿Okay? Prepararnos para calificar y ser reyes y reinas de los gentiles, para ir a buscar a la casa de Israel. Nuestra misión es llevarle a Sion. Es nuestro propósito. Una vez llevándoles allí, seremos contados entre ellos, entre la casa de Israel. Y de esa manera podemos cumplir lo que hablé un poquito en el capítulo anterior, la parte final, cuando dice el programa Benzino especial en Isaías. Cumplir esta parte que definitivamente quienes fuimos los primeros ahora en recibir la restauración del Evangelio, los gentiles, y quienes fuimos los últimos en recibirlo en la época del Señor, pues finalmente le llevaremos el Evangelio a ellos. Un remanente de entre los gentiles les llevará el Evangelio en la casa de Israel, los llevará de vuelta. Así que esa es nuestra misión. Espero hacer claro. Cualquier duda, consulta, pueden dejarlo en los comentarios. Sigan compartiendo. ¿Ya? Es importante entender los roles. Cuando los roles están confundidos,
La verdad es que complica muchísimo entender nuestro papel y a veces nos conformamos con la explicación más fácil o más cómoda en cierta medida, que nos afecte menos. Pero esta vez somos nosotros. El Señor confía demasiado en nosotros. Por lo mismo tiene demasiadas advertencias. Hermanos, aún nos falta muchísimo la plenitud del Evangelio que tenemos. Recuerden, faltan aún las planchas mayores de Nefim, porque Mormon es un compendio de ellas. Faltan las palabras del hermano de Jared, las 106 páginas que se perdieron de ley. Entonces, nos falta aún por recibir. Cuando esas cosas aparezcan, es cuando el Señor en las Escrituras dice que muchos rechazaremos eso. ¿Por qué? Porque no nos preparamos, porque nos vimos que Dios actúa por medio de patrones. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, también por su tiempo y por todo el tiempo que dedican a aquellos que están viendo los programas de forma completa. Nos estamos viendo la próxima semana. Saludos para todos. Cuídense. Adiós.